salvación. Cuando te necesité, esta es, Señor. Hola, Dios te bendiga nuevamente. Bienvenidos otra vez para continuar estudiando este tema tan importante y tan vigente de hoy, el tema del rapto secreto. ¿Qué tan cierto es? Si realmente es cierto o no, es lo que nosotros estamos intentando descubrir. Y por lo que hemos visto hasta aquí, las evidencias son claras, las evidencias bíblicas son claras respecto de que no hay nada de cierto en un rapto secreto de la iglesia. Y continuando desde el punto en que dejamos, cuando hablamos de que las dos mujeres, según Mateo 24 y el versículo 41, dice que dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Un poquito más adelante vamos a hablar, como dije, de ese tema, qué significa ser dejado, qué significa ser tomado, teniendo en cuenta y recordando que el lenguaje bíblico no fue escrito originalmente en castellano, por lo cual nosotros a veces, por lo que entendemos, podemos inferir que está diciendo una cosa que de acuerdo a lo que nosotros hoy entendemos como dejar y tomar. Pero continuando el hilo de lo que estábamos estudiando y teniendo en cuenta que en el video anterior de la segunda parte dejé ahí un texto bíblico para buscar en Primera de Reyes 17:8, pero ¿cómo es que llegamos ahí? Bueno, leímos que en Apocalipsis, en el capítulo 18, nos habla de una mujer a la cual cuando que Dios habla acerca de esta mujer es Babilonia, y que justamente hay dos mujeres en el Apocalipsis. Una es Babilonia, así la llama el Señor, Babilonia. En el capítulo 17 habla de las características de esta mujer. Es una mujer que está vestida de púrpura, escarlata, que está sentada sobre muchas aguas, es decir, quiere decir que es la que la palabra sentarse, como así se sentaban también los fariseos en la cátedra, quiere decir que esta mujer es la que adoctrina al mundo entero. Esta mujer dice, con la cual los reyes de la tierra, es decir, haya tenido relaciones íntimas con el poder político del mundo entero. Por eso dice los reyes de la tierra, se trata de una mujer que representa a la iglesia, que en lugar de tener a su esposo, que la esposa del Cordero es la iglesia, en lugar de tener una relación íntima con su esposo, que es Cristo, ella ha sido adúltera, engañando, ¿no? Ha sido adúltera y se ha corrompido con los reyes de la tierra. Así dice, si ustedes quieren leer el capítulo 17 de Apocalipsis, pueden hacerlo y ver todas estas características. Y esta mujer que está sentada sobre una bestia escarlata, y ahí la describe, está vestida de púrpura y tenía en sus manos un cáliz de oro lleno de las abominaciones e inmundicia de su fornicación. El cáliz contiene el vino también es símbolo de la palabra de Dios, pero que dice que da a beber a todo el mundo de este vino. Dice, y en su frente un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Quiere decir que esta Babilonia, que es el símbolo o el nombre con que llama a esta mujer adúltera, esta iglesia que en lugar de tener como esposo a Cristo, tiene como esposo a los reyes de la tierra, tiene hijas. Ahora dice, ¿cómo es que el apóstol Juan ve a esta mujer? Dice, la vi a esta mujer ebria de la sangre de los santos. Es decir, cuando Juan la ve a esta mujer que ya había, es una iglesia que a lo largo de la historia se ha llevado la vida de muchos mártires de Jesús, de muchos hijos de Dios que fueron devorados por los leones, que fueron arrestados y
dejados morir de hambres en las catacumbas, en las prisiones, por causa del testimonio de Jesús, ¿no? Y que esta mujer está, dice, está ebria con la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Y entonces describe a esta mujer, ¿no es cierto?, que gobierna sobre las naciones, porque dice la mujer también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿sí?, donde la mujer está, las aguas simbolizan pueblos, naciones, muchedumbres, dice, y lenguas. Esta mujer, por eso dice que las dos mujeres, lo que dice Jesús, las dos mujeres estarán, lo que predominará en el mundo, habrá dos mujeres. Y Apocalipsis describe esas dos mujeres. Una es esta mujer a la cual, cuando se habla en el capítulo 18 de la caída de Babilonia, entre todos los detalles que da, que no puedo enumerar todos los detalles porque si no sería mucho más extensivo este tema, pero ahí habla acerca de que nunca más se oirá en ti ruido de molino, ¿no es cierto? Del molino donde se hace el pan, donde se hace la harina para el pan, y el pan representa la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que esta mujer está representada por otras imágenes bíblicas, porque aquí Apocalipsis describe tres poderes que luchan, que se anteponen ante, digamos que están en contra de Dios, o toman su lugar, que viene a ser el dragón, la bestia y el falso profeta. La bestia y la mujer representan el mismo poder, tienen las mismas características, pero eso sería un tema mucho más profundo, pero ya viene desde Apocalipsis 13. Apocalipsis 12 describe a otra mujer. Apocalipsis 12 describe a una mujer, dice, vestida del sol. Es decir, su vestido tiene que ver con la luz, está vestida. Otra característica de las cuales nosotros mencionamos en el primer versículo, donde dice, bienaventurado el que guarda sus ropas. Está vestida la mujer. Y esta mujer está vestida del sol y tiene las 12 estrellas, 12 apóstoles, 12 patriarcas. Y esta mujer dice que el dragón estuvo a punto de devorar a su hijo, ¿no?, el cual es Cristo. Capítulo 12, después pueden leerlo tranquilo y ver paso a paso, cuando su hijo fue arrebatado para Dios, y esta mujer fue llevada en las alas del águila al desierto, dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿No es cierto? Es decir, durante un periodo de 1260 días proféticos, 1260 años, pero esto también es otro tema. Aparece también esta descripción de como 42 meses o tiempo y la mitad de tiempo. Pero ya son demasiados detalles, pero la mujer fue llevada al desierto, ¿no?, donde el Señor la sustenta. Más adelante describe una lucha en el cielo, Miguel y sus ángeles, luego de que la mujer fue llevada al desierto. Y Jesús mismo en los evangelios dice, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo, he aquí el príncipe de este mundo será echado fuera. Es lo que dice Apocalipsis 12. Satanás fue echado del cielo luego de que Jesús lo venciera en la cruz, y por ende, al vencerlo Jesús en la cruz, recuperó el dominio de nuestro planeta. Eso es un tema muy interesante también. Recuperó el dominio de nuestro planeta, ya que ese dominio lo tenía Adán, pero Adán se lo cedió a Satanás cuando Satanás venció a Adán. ¿Sí? Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que todo aquel que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de aquel quien obedece. Por lo tanto, cuando Adán creyó, en lugar de creer en Dios, creyó en las palabras de Satanás, en este caso Eva, ¿no?, se sometió al gobierno de Satanás, y Satanás reclamó este mundo como suyo, por lo cual él tenía entrada en el cielo como representante de este mundo. Estoy dando muchos detalles, ¿no?
pero todo esto está en la Escritura. Finalmente, dice que cuando ya Satanás, cuando se vio expulsado del cielo, dice entonces, la serpiente entonces, dice, cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, acá lo que tenemos que entender es que la mujer sigue siendo la misma. La mujer del Antiguo Testamento era la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento, era Israel, la nación de Israel. Pero lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:3 dice, nosotros que somos de la circuncisión, los de nosotros de la circuncisión, somos los que servimos a Dios en espíritu. Es decir, el hecho de ser descendiente de Abraham, como digamos por carnalmente, no te hace hijo de Abraham, no te hace israelita, sino aquel que lo es del corazón, el que es inclusivo del corazón, en espíritu y no en letra, ¿no? Como dice la Escritura, no en la carne, ¿cierto? Entonces dice que el dragón, que no es Satanás mismo, pero utilizando el poder político, persiguió a la mujer. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. Es decir, 1260 años, 3 años y medio. ¿Sí? El lenguaje profético, lo que nosotros tenemos que intentar entender qué significa eso. Pero la tierra ayudó a la mujer. Es interesante también este punto de la tierra, porque en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se describe a la bestia, de Apocalipsis 13, y a una segunda bestia que surge de la tierra, que ayuda a la primera bestia. ¿Y qué son estas dos bestias? Apocalipsis 13 describe una bestia que persiguió al pueblo de los santos, ¿no? Y que lo va a volver a hacer, ayudada por la segunda bestia que surge de la tierra. Pero eso es un tema que también es mucho más interesante, y lo podemos tratar más adelante, pero tiene que ver con todo este cuadro de las dos mujeres, de las cuales Jesús describe en Mateo 24. Las dos mujeres. Una mujer que es perseguida por el dragón y una mujer que está sentada sobre el dragón, al cual el dragón le da su apoyo. Esa mujer que recibe el apoyo de los reyes de la tierra. Una iglesia que tiene relaciones políticas con el mundo. Y ustedes sabrán de quién se trata. Esa mujer está ebria de la sangre de los santos. Entonces dice que el dragón persiguió a la mujer, abrió su boca, de su boca salió agua como un río, para intentar ahogar a la mujer. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, ¿quiénes son la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios. La mujer, la iglesia. Dios tiene dos. El mundo está dividido en dos grupos. El mundo se está dividiendo en dos grupos. Por eso, cuando nosotros leímos lo que muchos toman como una prueba del rapto secreto en Mateo 24, donde dice que estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada, una dejada. Lo que Jesús está describiendo es cómo será entonces cuando el Señor venga. Estará dividido el mundo en dos. Una en la iglesia de Cristo y la otra en la iglesia que dice ser de Cristo. ¿Sí? Que dice ser de Cristo, pero que está aliada con el poder político y que tiene hijas. Y más adelante vamos a ver, en el contexto en que leímos el primer versículo que leímos en esta serie de temas, no serie de temas, sino de la serie de este tema, quiénes son, que ya los estamos describiendo.
Apocalipsis 13 dice que esta mujer tuvo su autoridad durante 42 meses, 3 años y medio, ¿no? Y que persiguió al pueblo de los santos y que tuvo una herida mortal que recibió, pero que esa herida mortal sería sanada y que luego esta segunda bestia que surge de la tierra que ayudó a la mujer, dice que va a hacer que todo el mundo, dice el texto bíblico, adore a la primera bestia, adore a la mujer, adore a Babilonia. Va a ser que todo el mundo, y si no adoran a la mujer, dice, hacía que todos, capítulo 13 de Apocalipsis, dice, entonces que la bestia, la segunda bestia, que surge de la tierra, que vamos a explicar de qué se trata, dice, hacía que todo el mundo adorase a la primera bestia. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, vamos derecho, camino hacia una consolidación de estos dos grupos. ¿Y cómo se va a dividir? ¿No? ¿Cómo se va a dividir esos grupos? Como quizás hoy está dividido el mundo. ¿Cómo es eso? No, los poderes políticos de este mundo no están exigiendo una determinada acción a las personas. Y si no están de acuerdo con esa acción, no se les dice no van a poder viajar, no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder decir, se los está condenando a muerte. ¿Sí? Entonces, Dios habla, Dios está hablando hoy, Dios te está mostrando lo que está sucediendo y cómo estos poderes se están aliando para la última gran batalla final, que no es una batalla bélica, sino espiritual. ¿Y cómo entonces llegamos con todo esto? Describe Apocalipsis dos mujeres, una mujer fiel y una mujer infiel. Una mujer que va a ejercer poder que ya ejerció poder y autoridad, pero que lo va a volver a repetir, ayudada por otros dos poderes, el poder político y también por sus hijas. Ahora, ¿cómo es que llegamos entonces a Primera de Reyes 17:8? Bueno, busquemos Primera de Reyes 17:8. Ustedes pueden buscarlo también, si quieren, y vamos a leerlo. Apocalipsis 17:8 es importante tener en cuenta que Jesús dijo que antes de su venida tendría que venir Elías. Y lo interesante de leer este texto dice que Elías predijo la sequía. ¿En qué contexto Elías predijo la sequía? Si ustedes leen Primera de Reyes, se van a encontrar con la historia del rey Acab y Jezabel. Y me llevaría mucho tiempo, pero el rey Acab representa el poder político y Jezabel era una mujer idólatra, no era israelita, era una mujer. Dice, les leo capítulo 16, un poquito antes, dice capítulo 16, versículo 31. Dice, hablando del rey Acab, del rey de Israel, dice, no solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por esposa a Jezabel. Jezabel era una mujer prostituta. Dice, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Es decir, no tomó por esposa a una mujer hebrea. Dice, y sirvió a Baal y lo adoró.
Es decir, Baal significa Dios del cielo, pero no era Jehová. O sea, son detalles a los que no puedo entrar con mucha precisión, porque si no sería mucho y mucho más extensivo. Dice, entonces, hizo también acá, versículo 33, un poste idolátrico, hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel, ¿no? Y entonces Elías, el profeta Elías, le dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, Dios le había prometido a Israel que si ellos se apartaban del verdadero culto a Jehová, si dejaban de obedecer a Dios, Dios enviaría ciertas plagas, digamos, ¿no? Dios enviaría algunos hechos para que el pueblo de Israel se despertara de su apatía espiritual y volviese a Dios. Entonces, Dios envía a Elías a que huya al desierto para poder alimentarse y beber porque la tierra no iba a recibir la lluvia. Esto es interesante también, la lluvia, ¿no? Ese es otro tema también. Dice, entonces vino, versículo 8, capítulo 17, dice, entonces vino palabra del Señor a Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sarepta, la ciudad de Sarepta, la palabra Sarepta significa taller de fundición. Taller de fundición. Entonces dice, y quédate allí, y yo he mandado allí una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad vio a una mujer juntando leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Al ir ella a traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Dice, ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un poco de puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora juntaba esta leña para prepararlo para mí y para mi hijo y comerlo y dejarnos morir. Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo la ceniza y tráemelo y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Entonces no lloverá por 3 años y medio, 1260 días. Tiempo y la mitad de un tiempo. Hasta aquí, entonces, el mensaje para esta tercera parte. Vamos a explicar quién es la viuda, ¿sí? Y vamos a ver que Jesús también habló de una viuda. Y cuando Jesús utiliza estos símbolos, está hablando acerca de 2 grupos. Que habrá entonces, como dijo Jesús, entonces habrán 2 mujeres moliendo en un molino. Y probablemente en el próximo video veamos qué significa que una será dejada y la otra será tomada. Que estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro dejado. Queda bien claro que cuando Jesús utiliza este ejemplo, está diciendo que en el mundo, porque las 2 mujeres abarcan el mundo entero, porque la iglesia de Dios es el mundo entero, todos los cristianos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero también el dragón tiene a una mujer infiel, como en la historia antigua del rey Acab, casado con una mujer ramera, idólatra, que también tenía profetas, que eran los profetas de Baal, y eran los muchos, y solo Elías era el profeta de Dios. Pero estos temas los vamos a tocar
en el próximo video. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana y que todo esto te sirva para poder profundizar mucho más en la palabra de Dios y tener un conocimiento real de su palabra. Que Dios te bendiga.